La Suprema Corte de Justicia determinó por unanimidad que es constitucional la ley que en 1996 creó las aseguradoras de Fondo Previsional AFAP. El grupo de los denominados cincuentones había presentado un recurso de inconstitucionalidad buscando salir del sistema mixto al que fueron obligados a incorporarse. En 1996 eran menores de 40 años y de acuerdo a la ley no tenían la posibilidad de elegir. Entonces, sus aportes fueron divididos entre las AFAP y el BPS. Pasados 20 años y cercanos a jubilarse, la realidad les muestra hoy que la jubilación que cobrarán por el régimen mixto es significativamente menor a la que podrían haber cobrado si solo hubieran aportado al BPS. ¿Qué alternativas tienen? Está la posibilidad, sí, de que los que ya están jubilados y ya están teniendo el perjuicio reclamen. Esa es una cosa que ya teníamos prevista en el estudio. Es decir, hay gente que ya lo ha promovido o lo ha ido a firmar. Es el reclamo de la reparación de la pérdida que van a tener, es decir, cobrar una indemnización por la pérdida. Habría la posibilidad de plantear un referéndum hasta recurrir a algún tribunal, si son cosas que a un tribunal internacional, son cosas que están uno puede estar de acuerdo o no, le puede parecer bien o no, pero son posibilidades que objetivamente están en el horizonte. Mientras tanto, la representación de los trabajadores en el directorio del BPS apuesta a la vía legislativa y hace unos días presentó un proyecto de ley que habilita a los mayores de 50 años a borrarse de las administradoras y que sus fondos sean trasladados al BPS. Este traslado de fondos no significaría un costo para el Estado, al menos en los primeros años. Según informó Subrayado, la gremial que nuclea las AFAP apoya esta iniciativa. Son aproximadamente 100.000 los trabajadores de entre 50 y 60 años registrados en esta situación, pero las AFAP estiman que serían unos 30.000 los que podrían verse afectados si no salen del sistema mixto. Qué curioso, ¿no? Uno hace un repaso allí rápidamente de todas las noticias que se dieron y podría hasta, si no vive en la República Oriental del Uruguay, decir, pero ya está arreglado el tema. Hay un proyecto de ley presentado en el Parlamento, los cincuentones ya han tenido sus reuniones y ven auspiciosas esas reuniones con los parlamentarios, es decir, que todo haría suponer que iría por los carriles normales. ¿Quiénes se pueden oponer a esto? ¿Y se pueden oponer las AFAP? No, ven con buenos ojos la creación de ese proyecto de ley. Bueno, caramba, ¿cuál es el problema? Todo parecería ser que se podría resolver. Sin embargo, no es menor decir que este recurso de inconstitucionalidad, como comenzaba diciendo el informe, haya sido rechazado por la Suprema Corte de Justicia por unanimidad. Nuevamente queremos agradecerle a Eduardo y a Robert la presencia. Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, tranquilos. Lo primero que tengo que preguntarles es si lo llevamos al terreno futbolero, fue un gol en contra. ¿Esto formaba parte de lo previsible? Bueno, a ver, esto tenía un 50 y un 50. Es decir, nosotros podíamos pensar que la Suprema Corte de Justicia iba a fallar favorablemente o no. Evidentemente, el fallo fue no. Y lo primero que queremos decir es que nosotros, en realidad, no vamos a decir absolutamente nada sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Perfecto, un respeto absoluto. Un respeto absoluto, claro. Aunque no lo compartimos. Claro, pero que enfocaba algo mucho más grande, ¿no? Claro. O sea, el enfoque sobre la inconstitucionalidad era sobre todo el régimen, digamos. También es cierto que si no hubiéramos hecho todo eso, hoy no estábamos... yo recuerdo mediados del año pasado, cuando acá mismo le pedíamos por favor al señor presidente que fueran sensibles al tema. Lo logramos. Cerramos el año diciendo, esto no estaba en la agenda política. Y logramos que esto se pusiera en la agenda política. Bueno, ahora hay un fallo respetado, exacto, y hay una posición a tomar. Ya el ERT, o sea, la representación de los trabajadores en el PS, presenta un proyecto al cual adherimos todos los damnificados y de alguna manera esa es la postura de los administradores del grupo, que lo hemos hecho público en nuestra página de Facebook. Con organizaciones como el PIT-CNT apoyando. Y eso es lo otro que hay. Primero, cada vez que hemos estado en algún Consejo de Ministros, hay un respaldo de decir, sí, tienen razón. Es decir, acá hay un daño, lo han reconocido quienes hemos hablado a nivel parlamentario, a nivel de las organizaciones sociales, etcétera. Como tú mismo lo decías, hasta las propias AFAP dicen que... Entonces, es como medio contradictorio. Independientemente de eso, yo creo que esto refuerza que el primer día, el día que nos enteramos oficialmente
porque el día antes había salido en un medio, pero no era oficial. Creo que todos esa noche, yo estaba en clase, en un recreo, prendí el celular y miré, y bajé a la cantina y le dije a mis estudiantes, denme un abrazo porque no me siento bien. Y los chiquilines, bueno, me abrazaron, me tiraron por los aires. Y es lo bueno. Y creo que cada uno ese día, porque somos seres humanos, hemos trabajado toda una vida, hemos trabajado. Es decir, que esto no es que estamos reclamando porque no estamos caprichosos. Y al otro día ya estábamos organizando qué íbamos a hacer, que es evidente. Es seguir la línea de leer y apoyar el proyecto en el Palacio Legislativo. ¿La vía legislativa puede llegar a ser mejor? No, es la que nos queda. O sea, nosotros, el camino de la inconstitucionalidad fue uno de los pasos que fuimos dando. Hicimos el reclamo, las negociaciones, las movilizaciones, las entrevistas, hicimos un montón de cosas apuntando a lo mismo. Esta no salió, aunque hubiera salido a favor, la vía legislativa era la final. Claro, siempre tenía que terminar. Si hubiera salido a favor nuestro, igual la solución final iba a ser legislativa. O sea que los otros pasos eran obligatorios para hacerlo y fueron los que fuimos recorriendo y hubiera sido, cualquiera fuera el fallo, nosotros la etapa de seguir hablando con los legisladores era la estrategia que ya teníamos planificada. ¿Qué piensan sobre ese proyecto que se presentó? No, nosotros lo compartimos. O sea, creo que la virtud que tuvo el ERT, la de los trabajadores, fue recoger el reclamo y la necesidad de justamente los perjudicados. Y ahora se agregó la posibilidad de incluir a los jubilados, que en definitiva fueron los que permitieron, los jubilados, los verdaderamente ya perjudicados, fueron los que permitieron que se visualizara el problema. Hace 20 años hubo gente, sectores políticos y sociales, que decían que esta solución era mala. Recién se pudo llegar a entender cuando hubo realmente gente perjudicada, que fueron jubilados. Entonces, ahora, este proyecto para nosotros es bueno, y si se le agrega, como ya dijeron del ERT, a partir de una entrevista con Sendic, que se va a tratar de incluir a los jubilados también, sería el 100%. Si no, por supuesto, nosotros apoyamos la propuesta original, que es para los trabajadores todavía no jubilados, la apoyamos totalmente, y nosotros seguimos planteándonos trabajar junto con el PCNT, junto con UNASPU, o sea, junto con todas las organizaciones sociales que estén afín a esto. Y la compartimos totalmente, esta propuesta, la llevamos adelante como si fuera nuestra, porque recoge nuestro reclamo. Entonces, por supuesto que la compartimos y la vamos a apoyar y vamos a seguir tratando de hablar con todos los legisladores que ya hablamos para la siguiente etapa. Que bueno, cuando el anteproyecto se convierta en proyecto, que pase al Poder Legislativo, bueno, ahí nosotros ya hicimos un camino. Lo vamos a seguir reforzando, vamos a seguir hablando con ellos. Ahora, a nivel parlamentario es obviamente el camino que queda, más allá de que allí escuchábamos a Sartú, no obstante se pueden igualmente emprender gestiones particulares sobre los daños que algunos ya han recibido. Es decir, puede existir una demanda de resarcimiento. Buscando una reparación. A ver, por eso yo quiero aclararle a la gente qué es lo que quiso decir este no. Este no iba por todo. Iba por todo lo que fue la ley en su momento. Esa ley, que al decir del doctor Tabaré Vázquez, fue malo para el país. Y que le recordó en particular a los cincuentones, cuando se le han acercado en los consejos de ministros abiertos, se encargó muy bien de recordarles que el Frente Amplio no votó, no quería. Incluso se generó, debo decirlo, hasta un pequeño debate a nivel político, porque el doctor Vázquez en algún momento salió a decir que recorrió el país realizando campaña en contra del tema de las AFAP, y la oposición le salió a recordar que no había recorrido el país. Digo esto para que quede claro que la principal autoridad de este país, el presidente de la República, de alguna manera comprometió el estudio de una solución. Es decir, vamos a reparar esto que nosotros dijimos que era malo y que ahora el tiempo nos demuestra que es malo. Entonces me parece que además de lo parlamentario, que es lo que en definitiva se tiene que articular, estaría, y eso sí es lo que pongo en condicional, y allí va la pregunta, muy respaldado desde la primera magistratura. Bueno,
Nosotros entendemos que sí. Es decir, incluso las entrevistas, como dice Robert, que hemos tenido 2 entrevistas con Raúl Sendic en el Palacio Legislativo, él tomó la propuesta, conversamos largamente y en profundidad de todo, y como dice Robert, nosotros no solo tomamos al tema de los cincuentones, sino que también están los que ya están jubilados y ya han sido perjudicados. O sea que el escenario muestra que si todo fluye como se espera, esto va a tener una solución legislativa, que es a lo que apuntamos. Por eso el énfasis de poner de que todos, y ahí invito a todos los compañeros en el interior. Nosotros cada vez que hemos ido a algún departamento, a acompañar a algún consejo de ministros, vemos que hay una movilización, y a comprometer también a los senadores y diputados del interior. Es decir, que aquí hay una hoja, hay una cartita que nosotros estamos haciendo asegurar que dice: señores legisladores, contamos con... ¿Cuál es su postura? Pronúnciese. Claro. Porque de alguna manera decir, bueno, a ver, ahora va a haber un proyecto, va a estar en el... Entonces, queremos saber qué piensa usted de todos los partidos políticos. Porque en el país tenemos colegas y compañeros cincuentones de todas las franjas de los distintos niveles políticos. Eduardo, nos llegan mensajes, obviamente un poco lo que decía el compañero acá, en cuanto a que ya hay jubilados que se han jubilado y se han retirado a través de este régimen y este sistema mixto, que el proyecto de ley no los contemplaba. O sea, ¿hay un compromiso político para que también sea contemplada la situación? Porque nos preguntan especialmente, nadie está hablando de esto, nos dicen. Sí. Es que en el proyecto del ERT, que al principio no tomaba a los jubilados, ahora sí han incluido a los que ya están jubilados también. Es decir, que de alguna manera está previsto que no solo sean los cincuentones, sino que también sean los que ya están jubilados y ya han sido damnificados. El tema que económicamente, si uno se pone a hablar en plata, la solución mejor o tal vez más fácil sea incluir solo a los trabajadores, porque son los que van a seguir aportando. Claro. En el caso de los jubilados no van a aportar. Pero nosotros hacemos énfasis en separar, tener en cuenta lo económico, sí, lo financiero, sí, pero también la parte de justicia. Porque justamente los trabajadores, o sea, los jubilados, no están reclamando que les regalen nada. O sea, es el aporte que se ha hecho. O sea, no hay solo la parte económica, es la parte de justicia también. Y que es lo que corresponde y que en definitiva fue lo que permitieron que se visualizara mejor el tema. La solución del ERT nosotros la apoyamos totalmente. Con el agregado de los jubilados, por supuesto que contemplaría el 100% de nuestras aspiraciones. Bien. Cuando comenzamos con este tema, hasta el diálogo con autoridades del BPS, no solamente con ustedes principales involucrados, no se tenía todavía mucha idea del número de personas. Era algo que, si bien se estimaba, se sabía que era muy cambiante. Es decir, se fueron empezando a conocer en todo este tiempo muchas informaciones. El BPS comenzó a también a ver de qué magnitud y de cuánto estábamos hablando, etcétera, etcétera. La pregunta que voy a hacer, me hago cargo de que es capciosa. ¿Hay senadores, diputados, personalidades, figuras de gobierno, jerarcas de gobierno que se vayan a ver afectados por esta situación? Bueno, hubo un hecho anecdótico en una entrevista en el cual, cuando estábamos manteniendo eso, entonces empezó a analizar su situación. Entonces yo también, y por supuesto. Es más, nosotros PIN, cada vez que salimos de alguna entrevista, todos más o menos están en estas edades, los que están en determinados cargos. Entonces, y sí, claro que sí. Lo que pasa es que también ellos tienen otras potestades y votan otro tipo de aumentos y otras cosas que no tenemos los otros ciudadanos, ¿no? Bueno, pero de alguna manera, aunque en menor medida, muchos de estos actores políticos van a recibir en carne propia esa inequidad, digamos. Sí, entre comillas. Bien. Es decir, acá somos todos iguales, pero hay algunos más iguales. Sí, claro. Porque también está dependiendo de los ingresos y cuánto de pronto hasta le sirve más al régimen actual que cambiar, ¿no? Es que por eso, si esta ley sale, la persona se va a sentar y le van a decir, bueno, señor, usted aportó tanto a EPS, tanto a FAP, si se pasa al régimen de transición porque lo habilitó la ley, usted va a ganar tanto, le sirve. No, señor, usted que aportó tanto, mucho más dinero porque tuvo un sueldo muy grande a la FAP, su jubilación va a ser mucho mejor si se jubila en el mixto.
deben ser los menores de los casos, pero sí. Ahora, ¿quiénes estamos acá? Sí, los que hemos trabajado 12 o 16 horas por día y ganamos sueldos importantes, pero porque las trabajamos. El otro día, a las 8 me enteré de esto, yo trabajé hasta las 11:30 de la noche. Ayer saqué la foto cuando me fui de un nocturno a las 11:30 también. Que me había olvidado que teníamos que venir acá, entonces agarré todo para repasar. Es decir, yo creo que esa es la sensibilidad. Estos somos trabajadores que nos hemos pasado la vida trabajando. Y es interesante los jóvenes que nos preguntan, a ver, a mí compulsivamente me vienen a pedir que me... Entonces eso también hace que uno lo piense, ¿no? Claro. Es decir, ¿por qué esta insistencia tan grande? Hacete, si yo me pasé por 200 pesos con un aguinaldo. Entonces la persona dice, entonces yo, más vale que no haga horas extras. O no trabajé tanto, entonces yo me mantengo en eso, solo aporto al BPS, y es más, cuanto más sabemos de la ley, yo cada día aprendo más de la ley, de los intersticios y de qué perfecto que crearon al joven Frankenstein. Porque es perfecto el joven Frankenstein. Porque si yo quiero salir por esta, le caigo por esta otra. Es decir, yo te tengo agarrado siempre. Ojalá que justamente esta vía, que además, como tú decías muy bien, el ERT no solo tiene la representación de los trabajadores en el BPS, los cálculos económicos, sino los cálculos a nivel de todo. Es decir, es muy completa la propuesta de ellos. Claro. Por eso, si hace un tiempo nosotros decíamos, sí, hay varias propuestas, no, pero esta es la propuesta que nosotros apoyamos y que vamos a lucharla hasta lo último, ¿no? Estamos en el entendido de que siempre en una situación de este tipo, en la que uno arranca de cero y el otro está casi llegando a la meta, la carrera es desigual. Todo lo que se vaya consiguiendo en el camino es positivo, lo que no quiere decir que un arreglo sea positivo, porque ustedes saben, yo siento que es como si tuvieran una sola bala en el cargador, ¿no? Sí. Se acercan tiempos electorales, va a ser el momento en el que todas estas promesas se verá si se cumplen o no, y lo que surja como solución es lo que va a quedar para ustedes y para muchos que están dándose cuenta que están en la misma situación. Están también con la capacidad de negociarlo, es decir, de saber que si bien es una única oportunidad, tampoco hay que desaprovecharla. No, nosotros estamos convencidos, tranquilos y satisfechos con el trabajo que hemos hecho hasta ahora. O sea, hemos recorrido un montón de caminos que nos ha llegado, como tú decís, hasta ahí, casi estamos en la puerta. La solución está por salir. Nosotros estamos muy satisfechos con lo que se ha hecho. Muy satisfechos con la respuesta que hemos obtenido, muy tranquilos de que independiente del fallo de la Suprema Corte de Justicia, o sea, la solución está al caer. Que por supuesto no está al caer de casualidad, está al caer por el trabajo de mucha gente, el PCNT, los cincuentones, los jubilados, muchas organizaciones sociales que han trabajado para esto. Y por la sensibilidad que hemos, no sé si hemos logrado o que ya tenían y la despertamos, de muchos actores políticos que son los que van a tener que decidir, que terminaron entendiendo de que en definitiva esta solución es buena para un sector muy grande de trabajadores y trabajadores, en definitiva para el país. Entonces, cuando uno logra algo, de repente pretende atribuirse el logro para sí mismo. No es nuestro caso. Nosotros impulsamos algo por nuestra necesidad y obtuvimos el respaldo de la gran mayoría de los sectores con los que hemos trabajado. Sectores sociales y sectores políticos. Por lo tanto, el resumen para nosotros es de tranquilidad, de satisfacción y de mucha esperanza, confianza. No una fe ciega, creída en nada. No. Tenemos confianza en que va a salir una buena solución. Bien, quedémonos entonces con ese pensamiento positivo, más allá de que se sabe hay mucho trabajo por hacer, va a haber mucha movilización por realizar, mucha presión de último momento. Vamos a tener un periodo ahora con el tema rendición de cuentas en donde sabemos que la efervescencia irá por otros lares, pero va a haber que estar atentos para que no mengue todo lo que ha sido el esfuerzo que se ha realizado hasta ahora. Y bueno, la mayor de las suertes, como decimos siempre, Eduardo, Robert, un placer haberlos tenido esta mañana nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Así hemos estado nuevamente hablando del tema de los cincuentones, en este caso a propósito del fallo conocido de la Suprema Corte de Justicia.